Clara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Preguntas de un obrero que lee. Un podcast de historia sobre la clase trabajadora. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Preguntas de un obrero que lee. Hoy estaremos hablando sobre la clase trabajadora en la experiencia de Uruguay y para ello nos acompaña Florencia Tull. Florencia es licenciada, magíster y doctora en Historia por la Universidad de la República de Uruguay, la UDELAR, y es también docente e investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma casa de estudio. Se especializa en los estudios del mundo del trabajo en Montevideo en el siglo XIX y cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales y colaboraciones en libros. Hola Florencia, bienvenida. Hola Carlos, bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación, es un placer participar de este podcast. Gracias a vos. Para comenzar, consultarte, en torno a un conflicto que claramente marca un parteaguas, un antes y un después, como va a ser la Guerra Grande, ¿no? Y qué impacto va a tener en la configuración de un primer mercado de trabajo en Uruguay. Sí, a ver, el conflicto de la Guerra Grande se puede como abordar desde un montón de ángulos. Lo que para nosotros es la Guerra Grande, lo que creo que para la historiografía argentina ha sido la guerra contra Rosas, ¿no? Y va a ser muy determinante si uno piensa en el mercado de trabajo, sobre todo de Montevideo, ¿no? Por lo que implica un mercado de trabajo en la inmediata post-abolición de la esclavitud. Y eso me parece como un tema central, ¿no? En el año 1842, en el Uruguay, formalmente, digamos, dejó de ser posible acudir al trabajo de personas esclavizadas para satisfacer una demanda de la mano de obra, ¿no? En realidad esta fecha del año 42 puede ser un tanto mentirosa porque, por ejemplo, las mujeres estaban excluidas de esa abolición. Las mujeres continuaron hasta el año 52 en lo que se llamaba una situación de patronato, o sea, seguían ligadas a sus antiguos amos, ¿sí? Bajo esta nueva condición que les ponía un nuevo nombre, pero que en realidad la gran mayoría de ellas, excepto algunas que por ejemplo se casaban y podían salir de esa situación, continuaban bajo el control de sus amos. Lo mismo sucedía con los menores, con los niños, ¿no? Con los niños y las niñas en ese contexto. Entonces, la Guerra Grande fue como un momento ahí un poco crítico en lo que respecta al mercado de trabajo, porque además estamos en el medio de una guerra, de un conflicto que de alguna manera le saca brazos, ¿no? al trabajo y lleva esos brazos para la participación de los ejércitos. Ahí tenemos una Montevideo, además una Montevideo sitiada, ¿sí? A partir de ese año 1843 hasta el fin de la guerra, Montevideo va a estar sitiada por las fuerzas de Oribe que se colocan en los alrededores de la ciudad. Entonces ese sitio también va a determinar como una disminución muy importante, la ruina de buena parte de las actividades económicas que se venían realizando en los años previos durante la década del 30, en donde aparentemente hay como un pequeño repunte después de varias décadas de guerras por la independencia, ¿no? Pero otra vez durante la década del 40 la ciudad tiene que afrontar esa situación de sitio, una situación bastante ruinosa para los servicios, para el comercio, para las pequeñas muy incipientes actividades industriales que había en la ciudad, y además este contexto de guerra en donde, bueno, el ejército de alguna manera por un lado roba brazos, pero también, como sabemos, el ejército en muchos casos se convierte en un sector que también le permite a esas poblaciones vivir, aunque sea de la ración que le otorgaban a esas personas por ser parte del ejército, en un contexto en el que la demanda de trabajo era bastante limitada en la ciudad, si pensamos en esta situación como bastante ruinosa de la guerra y demás. Entonces,
ese conflicto y esos años de guerra entre el año, sobre todo a partir del sitio, entre el año 43 y el año 52, van a dar cuenta de un mercado de trabajo como bastante complejo, ¿no? Por esto de la abolición de la esclavitud, pero además por esta situación de guerra que roba brazos a ese mercado. Claro, y pensaba cuando te escuchaba que siempre pensamos para la guerra de independencia, ¿no? En todo lo que es el Cono Sur, el Río de la Plata, la guerra en realidad como una importante industria que absorbe mano de obra para mucha población que encuentra en la milicia, ¿no?, la posibilidad de un sustento, un botín de guerra, pero como hacia instancias de mediados ya de siglo, la guerra también configura un obstáculo a esa transición capitalista en la medida en que resta brazos donde son necesarios y donde se están empezando a configurar, ¿no?, estos mercados en Montevideo, en Buenos Aires, en tantas otras ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene este doble juego como espacio de trabajo temporal y, bueno, también acá habría que ver la pata, si se quiere, más de perspectiva de género y pensar la cuestión de la virilidad, del participar de las fuerzas, pero como también genera un obstáculo, ¿no? Ahora bien, terminada la guerra y cuando más o menos la situación comienza a normalizarse, se genera este contexto de paz social, digamos, ¿no?, que habilita algunos desarrollos productivos. ¿Quiénes habitan esta Montevideo de esta segunda mitad del siglo? ¿Quiénes componen esta primera fuerza de trabajo que todavía no podemos identificar como clase, pero sí como esos brazos disponibles para constituirla posteriormente? Bien, sí, ahí hay que también una vez más considerar como, primero capaz que ubicarnos un poquito en el Montevideo de esa época, ¿no? Que es una ciudad que inmediatamente después del fin de la guerra empieza a expandirse muchísimo, que vive un verdadero como proceso de urbanización, o sea, una Montevideo que hasta la década del 1850, 1860, es una Montevideo todavía muy rural, ¿no? No solo por los lugares donde se ubica la población, sino por las propias actividades productivas que se realizan en lo que sería como el departamento de Montevideo, ¿no?, más allá del centro urbano de la ciudad, y que empieza cada vez más a urbanizarse, a crecer, y esto está muy de la mano del crecimiento poblacional que se da en la ciudad de Montevideo en este periodo, que es realmente impresionante. Si uno piensa desde, no sé, mediados del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX, la población de Montevideo se multiplica por 5, por 6. ¿Sí? Hay un crecimiento muy grande de la población que, como sabemos, y que lo mismo que ha sucedido en Argentina y otros países de América Latina, este crecimiento poblacional está sobre todo asociado a una inmigración, a diferentes momentos de oleadas inmigratorias, sobre todo de europeos, en nuestro caso tanto españoles como italianos, en menor número franceses, alemanes, pero fundamentalmente españoles e italianos, ¿sí? Y también y de alguna manera producto de estas transformaciones, si se quiere, como más estructurales de la economía que se dan en este contexto de transición al capitalismo y demás, una gran cantidad de población expulsada del medio rural, ¿no? Una población que empieza de alguna manera a sobrar, entre comillas, en el medio rural por las transformaciones estructurales de esa economía ganadera y que se va a asentar en los centros urbanos y fundamentalmente en la ciudad de Montevideo. Entonces es una sociedad en la que empiezan a vivir cada vez más personas con todos los problemas que esto trae, ¿no? Problemas habitacionales, problemas de transporte, problemas de todo tipo, ¿sí? Entonces, dentro de esa población, si pensamos un poco en, bueno, quiénes componen esa masa, ¿no?, esa porción de personas que viven de su trabajo, una cosa que puede resultar como bastante obvia decirlo, pero que en otras épocas no ha resultado tan obvia, es esto de que, bueno, eran tanto varones como mujeres, ¿no?, quienes integraban esta masa de trabajadores. Los varones eran la mayoría de quienes trabajaban, pero hacia finales del siglo, 1 de cada 5 de esos trabajadores eran mujeres, ¿no? Entonces, sí, las mujeres tenían una participación bastante marginal en relación con los varones, pero estaban allí. Y además, este número que yo te digo, que está tomado de un censo de Montevideo del año 1889, seguramente fuera más grande si tenemos en cuenta como las complejidades del registro del trabajo femenino en esta época, ¿no? Entonces, son varones, son mujeres. Una cosa importante que lo podemos vincular con lo que decíamos hace un ratito en relación a la abolición de la esclavitud
es evidente, y también puede resultar algo obvio, el avance en el proceso de salarización, ¿no? Cada vez más gente en esa ciudad vive de su trabajo asalariado, vive de un trabajo remunerado, ¿sí? En relación de dependencia, podríamos decir, ¿no? Pero a su vez, también me parece que está bueno pensar como en la heterogeneidad de formas de ser un trabajador o una trabajadora asalariada en esa época, ¿no? Porque capaz que uno dice, un trabajador asalariado tiene más una imagen actual, ¿sí? O el típico asalariado fabril de mediados del siglo XX. Bueno, eso es bastante diferente a lo que era ser un trabajador asalariado en la época, ¿no? Y está bueno también como pensar en eso. Decir, estamos hablando de personas que en muchos casos formaban parte de esos trabajadores asalariados, pero tal vez también complementaban ese ingreso con otras actividades remuneradas o tal vez con actividades no remuneradas, con el trabajo para el autoconsumo, con el trabajo independiente. Además eran trabajadores que tenían como diferentes grados de libertad, podríamos decir, ¿no? De alguna manera esta transición entre el trabajo de personas esclavizadas y el trabajo asalariado libre no fue una transición demasiado lineal, demasiado simple, ¿no? Sino que está bueno también pensar en cómo diferentes formas y arreglos de trabajo conviven ahí en esa Montevideo de la segunda mitad del siglo XIX, formas de trabajo que son súper heterogéneas y que son súper diversas, y que están lejos de como de ese trabajador asalariado estable que vive de su salario durante todos los meses y todo el año, ¿no? Después otra cosa vinculada, podríamos decir algunas cosas también vinculadas al origen de esa clase trabajadora, ¿no? Como decíamos hace un rato, es una composición de extranjeros fundamentalmente, pero ¿por qué? Porque la población activa en la ciudad era en ese momento cerca del 60%, era una población extranjera, ¿sí? Como decíamos antes, españoles, italianos, franceses. Pero también tenemos una población nacional, una población uruguaya, diríamos, y que en gran medida también se conforma por una población africana o afrodescendiente, ¿no? Decíamos, podríamos volver otra vez a esto de la abolición de la esclavitud, ¿no? Una vez abolida la esclavitud, esas personas siguieron formando parte de la sociedad montevideana y estuvieron evidentemente integrando los sectores más bajos de la sociedad, los sectores asalariados en gran medida, ¿no? Y es una población que en muchos casos también se ha visto como bastante invisibilizada, ¿no? Porque las propias fuentes de la época la han invisibilizado, las fuentes por lo menos más tradicionales, las fuentes estadísticas, los censos, los padrones, se ha hecho como un proceso de invisibilización de estas poblaciones, pero que estaban así, incluso muchos de ellos realizando trabajos absolutamente racializados, ¿no? Como podrían ser, no sé, las mujeres asociadas al servicio doméstico, la mujer negra prácticamente únicamente asociada al trabajo de servir a otros, ¿no? Que es algo que se da con mucha claridad en este periodo. Claro, y pensaba justamente eso, ¿no? De esta población afro que pasa a tener la liberación, la manumisión, digamos, del proceso esclavista, se va incorporando un mercado de trabajo que progresivamente dialoga con un proceso de blanqueamiento, ¿no? del Estado uruguayo, un proceso que dialoga obviamente con la trama racial de fines del 19, que también se va a vivir obviamente acá en Argentina, y esta negación permanente de esa ascendencia afro, ¿no? Pero en esta clave consultarte, porque no solo lo padece la población afro, ¿cuáles fueron los mecanismos que tuvo el Estado para ir domesticando de alguna manera, ¿no? Este mercado de trabajo, esta compulsión al trabajo asalariado, esa persecución, digamos, al desempleo, ¿cómo ha funcionado ya? Sí, ahí hay como varias leyes o varios reglamentos. En gran medida estos reglamentos, por ejemplo, estaban en las propias manos de la policía, ¿no? Una policía que, como sabemos, tenía como un montón de funciones que iban más allá de la represión del delito, ¿no? Pero que tienen que ver, por ejemplo, con el registro
¿no? En registro obligatorio de determinadas, por ejemplo, apenas terminada la Guerra Grande en el año 1853, hay un registro obligatorio de trabajadores domésticos. Después hay un registro, algunos años después, de vendedores ambulantes, ¿no? Una gran preocupación por tener registrada, por tener identificada a esta población, ¿no? Saber quiénes son, dónde están, dónde trabajan. A su vez también esto está muy vinculado a otorgar, si se quiere, como determinadas garantías a los patrones o a los empleadores de esa gente. Pasa, por ejemplo, también con un registro policial que se da de los changadores, ¿no? Aquellos que llevan y traen mercaderías desde y hacia el puerto, que no solo tiene como el objetivo de poner la mira sobre esos trabajadores, sino también de alguna manera de garantizar a aquellos que lo contratan, bueno, que es una persona confiable, que la policía sabe quién es, que sabe dónde encontrarlo y demás. Además de esta cuestión que está como muy vinculado como casi a una criminalización de la pobreza y del sector de los trabajadores que se da durante todo este periodo con mucha claridad, también tenemos, por ejemplo, en el año 1882 se aprueba una ley de vagancia que de alguna manera está bastante vinculada a las varias leyes de vagos, ¿no? que existen en la ciudad y en el medio rural en este territorio desde el propio periodo colonial, pero hay una nueva ley de vagos que se aprueba en el año 1882. En el año 1875, con la aprobación del Código Rural, también hay una situación de mucho control sobre la clase trabajadora rural en este caso. Y después hay como todo si se quiere, un discurso como hegemónico que viene como acompañando todo esto, que es el que plantea el valor, si se quiere, del trabajo, ¿no? Esto de convencer a la gente que trabajar es bueno, que trabajar está bien, que los patrones son buenos, que hay que hacerles caso, pero que además está bien ser un trabajador disciplinado de alguna manera, ¿no? Que esto es justamente eso, como ese proceso de disciplinamiento social que también va a tocar otras esferas, que también tiene que ver la iglesia, que también en esto que decíamos de colocar al trabajo como un valor supremo en la sociedad, es algo que se enseña en la escuela, ¿no? Que se empieza a enseñar a los niños en la escuela, una escuela que en este contexto tiene una ampliación muy importante, sobre todo a partir de la década de 1870, con lo que nosotros hemos conocido con la reforma bareliana, en donde hay una ampliación enorme de la educación primaria, y ese proceso de disciplinador está ahí, ¿no? Bueno, la iglesia también tiene, más allá de que la iglesia en el caso uruguayo tiene una importancia mucho menor de la que tuvo en otros países de América Latina, pero también apoya de alguna manera este discurso, lo mismo que la incipiente burguesía industrial, diríamos, ¿no? Que plantea esta idea del trabajo como un valor supremo, ¿no? Claro, y pensaba, ¿no? Todo esto al calor de una transición capitalista que claramente necesita crear ese prototipo de trabajador, y eso obviamente supone no solo la persecución por vía de leyes y esta policía, ¿no? que va conociéndolo, sino también esa parte más pedagógica, ¿no? de determinar qué significa ser un trabajador, o eso que Thompson planteaba, ¿no? Como esta dictadura del reloj, ¿no? Como la gran novedad del trabajo disciplinado con una jornada, ¿no? Y en este sentido preguntarte cuándo empezás a identificar, cuándo se hace más notorio en la experiencia uruguaya una clase trabajadora ya, ¿no? Que se identifica como tal, que empieza a reconocer experiencias comunes, que empieza a antagonizar de manera más evidente contra una patronal y que empieza a tener sus propios repertorios, digamos, de solidaridad, de prácticas comunes. Sí. Bien, ahí yo creo que tenemos que pensar como hacia la década de 1880, 1890, ¿no? Las primeras como formas de organización de los trabajadores, que bueno,
son estas sociedades de resistencia, que entiendo que también se llamaban de la misma manera en Argentina. Se van a crear en realidad desde la década de 1870, ya hay algunas. Muchas de ellas empiezan con un formato un poco diferente, que son estas sociedades de ayuda mutua o de apoyo mutuo, que también nuclean a trabajadores, pero no son sociedades clasistas, digamos, que no hay un objetivo de lucha o de cambio social o de reivindicación laboral, sino que simplemente no, porque era muy importante, pero otorgan determinados servicios a esos trabajadores que se nuclean, y muchas de estas sociedades de ayuda mutua terminan convirtiéndose en sociedades de resistencia, otras directamente se crean como sociedades de resistencia, están la gran mayoría de ellas organizadas, podríamos decir, por oficios o por sectores dentro de una rama de actividad, los albañiles, los tipógrafos, los zapateros, los carpinteros, ¿no? Y empiezan a tener acciones reivindicativas que son muy claras y fundamentalmente accionan a través de la huelga, ¿no? Huelgas que en general en ese periodo son parciales por ejemplo, dentro de los albañiles puede haber una huelga que es parcial, o sea, solo de algunos, contra algunos patrones, contra algunas empresas, o puede ser que incluya a todo el sector. Para tener una primera huelga general, digamos, en el Uruguay, eso recién se va a dar en el año 1911, cuando tenemos como la primera huelga general. Pero sí hay huelgas generales dentro del sector, dentro de sectores específicos ya durante la década de 1880 y de 1890. Ahí también podríamos, como esto de decir cuál fue la primera huelga o cuál fue la primera sociedad, no me gusta mucho porque es como algo tan dinámico, ¿no? Porque hasta hoy se cree que es una cosa, pero perfectamente mañana alguien puede descubrir una cuestión nueva. Y otra cosa que también me parece importante, que al mismo tiempo que se están creando estas sociedades de resistencia, que tienen sus estatutos, que tienen sus medios de prensa, hay una gran proliferación de medios de prensa de estas sociedades de resistencia, ¿sí? Muchas de las cuales tienen una vida muy corta. ¿Pero por qué? Porque están creadas con un objetivo muy concreto, una lucha concreta contra determinado patrón, por ejemplo, para acortar la jornada laboral. Entonces, una vez que se logra esa conquista, la sociedad desaparece. Por ejemplo, eso sucede mucho. Y después, tal vez algunos años después, se vuelve a crear una sociedad de resistencia, incluso con el mismo nombre, pero son bastante intermitentes. Pero además, mientras está sucediendo esto de organizaciones, si se quiere, más formales, también tenemos acciones colectivas de trabajadores, podríamos decir como desorganizadas o organizadas de otra manera, que tampoco son despreciables, ¿no? Así como también tenemos trabajadores organizándose desde el periodo colonial, que esto es algo que está bueno, ¿no? No creer que recién hacia 1870, 1880, con la venida de los inmigrantes es como que se abrió un mundo nuevo para los trabajadores en la ciudad. Bueno, no, claramente no. O sea, tanto desde el periodo colonial, desde mediados del siglo, los trabajadores se organizan más o menos y luchan por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Como te digo, en general son como casos muy objetivos de corto plazo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí yo he trabajado con el magisterio, ¿no? Con las maestras, en tanto trabajadoras ahí a finales del siglo XIX. Y ellas, las maestras, si bien no tienen una sociedad de resistencia que las nuclee, tienen una capacidad organizativa, ¿sí? de reclamar cosas al Estado, porque son maestras de escuelas públicas, que es realmente impresionante, ¿sí? Reclaman equiparación salarial, reclaman aumentos de sueldo, reclaman que no se les hagan descuentos, renuncian colectivamente cuando no se les paga el salario, ¿no? Pero más allá de eso, estas otras sociedades de resistencia empiezan como a hacer cada vez más, ahí hacia el 80, 90, y después la cuestión ideológica también es importante, más allá de que me da la sensación, y un poco lo ha dicho la historiografía que ha estudiado el tema, no es lo determinante, en definitiva, en esta
en estas primeras formas de organización, tanto los anarquistas, que van a ser, digamos, sobre todo a principios del siglo XX, los que van a lograr una mayor adhesión, ¿sí? Tanto el anarquismo como el socialismo, incluso con el movimiento de uniones gremiales que se promueven desde los círculos católicos de obreros, ¿sí? Con un perfil bien diferente al socialismo y al anarquismo, pero estas van a ser un poco las tendencias ideológicas que van a predominar ahí, ya te decía, hacia principios del siglo XX, sobre todo a través del anarquismo, ¿no? Que en el año 1905 se va a crear la Federación Obrera Regional Uruguaya, que es la primera de estas organizaciones que nuclean a todas estas sociedades de resistencia, en ese caso anarquistas. Ese mismo año se crea la Unión General de Trabajadores, que es de tendencia socialista, y la Confederación de Uniones Gremiales, que son los obreros católicos. Claro, es impresionante ver también esos vínculos tan compartidos, digamos, a ambas orillas, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que los vínculos que ha tenido Buenos Aires con Montevideo han sido extremadamente fluidos, y en este sentido pienso estos cortes de la creación de federaciones cómo dialogan perfectamente con lo que también estaba aconteciendo acá, ¿no? Para romper a veces esta idea del provincialismo con el que a veces miramos los países como unidades estancas y perdemos a veces la porosidad de esas fronteras. En este sentido, consultarte, bueno, un poco adelantabas, ¿no? Lo variado de las corrientes ideológicas que van a interpelar esta clase. Tenemos socialistas, católicos, sectores liberales, el anarquismo, que claramente, bueno, va a tener un rol protagónico y hegemónico por momentos en el Río de la Plata, con grandes cuadros, grandes figuras. Preguntarte en este punto qué relevancia tiene o cómo dialoga esta clase trabajadora que se está organizando con lo que va a ser el gobierno, con el vallismo. Sí, bueno, ahí el vallismo va a ser como un punto crucial y un antes y un después, sobre todo si tenemos en cuenta la forma que tenían los gobiernos de vincularse con el movimiento obrero antes de Valle, ¿no? Porque la mirada que los gobiernos, los diferentes gobiernos, ¿no? Desde 1870 hasta ese año 1903, cuando Valle asume su primera presidencia, es una mirada absolutamente negativa y de represión hacia el movimiento de los trabajadores, hacia esos trabajadores organizados, ¿no? Una represión policial, una represión de las huelgas, muy fundada sobre todo en esta idea que después se va a discutir mucho durante la legislación del vallismo, las diferentes propuestas de la legislación del vallismo, que es esta cuestión de la libertad del trabajo, ¿no? Que la huelga de alguna manera choca con la libertad de los que no quieren hacer huelga, de ir a trabajar. Entonces ahí se ensaya todas estas represiones policiales que van a ser muy fuertes durante el periodo, durante las últimas décadas del siglo XIX. Entonces, si uno mira como ese movimiento anterior, incluso si uno mira la presidencia que está en el medio de las dos presidencias de Valle, que es la presidencia de Claudio Williman, en la que también otra vez se vuelve las actividades represivas de la policía sobre los trabajadores, bueno, sin duda que el vallismo planteó una cuestión muy diferente. Valle ya desde antes de ser presidente, él había tenido diferentes cargos en el gobierno y desde su medio de prensa, el diario El Día, desde finales del siglo XIX, él escribe constantemente editoriales dando cuenta de sus simpatías para con el movimiento obrero, simpatías para con la organización de los trabajadores e incluso con las huelgas, ¿sí? Validando esta forma, ¿sí? de luchar contra los patrones de alguna manera en una situación de inferioridad en la que se encuentran esos trabajadores para negociar frente a esos patrones. Bueno, se avala desde la figura de Valle la huelga como forma de acción válida, ¿no? Cuando Valle asume la presidencia, esto se va a encarnar no solo en la figura de José Valle Ordóñez, sino también de muchos de sus principales compañeros en ese gobierno. Por ejemplo, la figura de Domingo Arena también es muy relevante, que era como una especie de mano derecha de Valle, quien va a llevar adelante
una prédica muy a favor del movimiento obrero durante toda la presidencia de Valle, y esto de alguna manera se va a ver materializado en las diferentes iniciativas que desde las presidencias de Valle, sobre todo en la segunda presidencia, a partir del año 1911, se van a promover para la aprobación de leyes de legislación social, tanto la ley de 8 horas como otras leyes de prevención de accidentes de trabajo, leyes de pensiones, leyes de descanso semanal obligatorio, lo que se conoce como la ley de la silla, bueno, un montón de legislación que es importante decirlo, que de alguna manera no surge con Valle, ¿no? Lo que estamos hablando después es bastante claro en ese sentido, o sea, la reducción de la jornada de trabajo es una reivindicación del movimiento obrero desde hacía 30 años, ¿ah? Lo que Valle es con unas condiciones, digamos, con un poder, con una capacidad de impulsar y de dinamizar esa legislación, lo promueve, ¿sí? Pero no porque sea una cuestión que a él se le haya ocurrido, ni mucho menos. De hecho, hay un montón de gremios, de gremios o de sectores de trabajadores que ya habían logrado, a través de conflictos con sus propias patronales, reducir la jornada de trabajo, muchos a 8 horas y muchos a 9 o 10, ¿no? Depende del sector. Pero esa es un poco la prédica de Valle en relación al movimiento obrero, que también le va a generar mucho acercamiento fundamentalmente del anarquismo, ¿no? Que incluso al interior del anarquismo va a generar también como muchos movimientos, porque están aquellos que se conocen como los anarcoballistas, ¿no? Que son personajes dentro del anarquismo que van a plegarse de alguna manera y van a acompañar en buena parte de la presidencia de Valle, y eso va a generar como un movimiento a la interna también de críticas en algunos casos. Claro, y pensaba eso porque es un fenómeno muy particular el del vallismo, que no tiene un correlato, por lo menos ni siquiera temporal, y habría que ver si inclusive un paralelismo con todo el resto de la región, ¿no? De hecho, se lo ha comparado más de una vez con el peronismo o el varguismo de manera temprana, digamos, ¿no? Esa legislación y esa prédica. Te quería consultar en ese sentido porque me parecía interesante ver qué es lo que sucede este Valle que acompaña el movimiento obrero, que tiene una prédica obrerista, podríamos decir, que saca legislaciones, pero que curiosamente, al tiempo que encanta a un sector como el anarquismo, ¿no? Un sector abiertamente opositor a la lógica del Estado, bueno, logra tener, como vos decías, sectores que terminan encolumnados con él. Entre ellos, si no tengo mal el dato, inclusive la mismísima Virginia Bolten, ¿no? Referencias de ese tipo. Uh-huh. Sin embargo, en el segundo mandato de él, cuando más logra cristalizar legislaciones obreras, es cuando más se le recrudece la conflictividad, y de hecho, la primera huelga nacional le está ya haciendo gobierno a él, ¿verdad? Sí, la primera huelga general se da justamente en el año 1911. De hecho, es en abril-mayo de 1911, o sea, apenas asumida Valle la presidencia. Eso tiene que ver también como con un movimiento de ascenso de la conflictividad social que se viene dando ya desde el periodo anterior, durante la presidencia de Claudio Williman. También empiezan a verse como algunos primeros signos de lo que va a ser una crisis económica bastante importante que se va a dar algunos años después, y eso puede haber resultado determinante también, pero creo que tiene más que ver con ese recrudecimiento de ese aumento de la conflictividad que está dada durante el gobierno de Williman, que, como te decía antes, es bien diferente la postura en relación con Valle, a pesar de que él de que Williman no es que es alguien que puso a alguien, no, Valle lo puso ahí, digamos, para ocupar esa presidencia mientras él estaba de viaje por Europa, y luego vuelve y va a asumir nuevamente la presidencia en el año 1911. Ahí en esa primera huelga general se da como un hecho muy particular, que es en una de las manifestaciones callejeras del movimiento obrero. Los obreros deciden ir a la casa, o sea, pasar la manifestación por frente a la casa de Valle, ¿no? Y Valle, con su esposa y no sé si sus hijas o algunos otros miembros de sus ministros, etcétera, sale al balcón a saludar, ¿no?, a los obreros, e incluso
Hay un poeta muy conocido que es Ángel Falco que se sube a un árbol y recita ahí frente a Valle un poema reivindicativo de los sectores trabajadores, y de alguna manera Valle lo que dice es, le plantea todo su apoyo a la huelga, que es una huelga que se inicia con un conflicto en los tranvías y que después se convierte en esta primera huelga general. Manifiesta absoluto apoyo a los huelguistas, digamos, siempre y cuando respeten el orden público y respeten la ley, ¿no? Valle lo que no quería era que violentaran la ley en esas manifestaciones, etcétera, pero mientras eso estuviera tranquilo, él manifiesta todo su apoyo a ese movimiento huelguista. Florencia, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, y como te decía, un gusto haber participado de tu programa. Gracias. Hoy nos acompañó la historiadora Florencia Tull para pensar y problematizar a la clase en Uruguay desde sus orígenes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio de Preguntas de un obrero que lee.